Después de tanto tiempo, ya deberías haber aprendido, ¿no? Recuerda, después de salir, no compitas más por el favor de Min Min. Y no hagas cosas como apuñalar a Min Min. ¿Entendido? Vamos a casa. ¿Estás sordo o qué? ¿No me escuchas? ¿O es que no tienes ningún remordimiento? Ya casi llegamos. En este momento crítico, ¿quién se atrevería a lastimar a Min Min? Lo mataríamos. ¿Y si te digo que la persona que el consorcio Jintian quiere contratar no es Chumin, sino yo? Hermano. Min Min dijo que ni siquiera. ¿Cómo podría el consorcio Jintian contratarte? Mentor. Es muy vergonzoso, lo sabes, Chuen. ¿O deberías volver al psiquiátrico a revisar? Si tienes delirios, Ming Ming, con solo manipular las acciones, ganó suficiente dinero para que tú vuelvas a campo y recojas basura por 8 generaciones. Chuen, te damos la oportunidad de volver a casa. Es por lástima, no porque te respetemos. Pero si te atreves a lastimar a Min Min de nuevo, no tendremos problemas en enviarte de vuelta para unas cuantas sesiones de electroshock. Así que fueron ustedes quienes lo arreglaron. Pero yo soy su hermano menor de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía te atreves a preguntar por qué? Hermano, ya has perdido más de 3 millones. No robes dinero de casa para invertir en acciones. Lárgate. La fortuna de la familia Chu solo será para quien tenga el mayor talento financiero. No me dejas invertir en acciones porque quieres quedarte con la fortuna de la familia Chu. No es ciego. Ming Ming. Hermano. Te lo suplico. No sigas robando dinero de casa para invertir en acciones. Ya hemos perdido 3 millones. Ming Ming. Esos 3 millones los perdió Chumin. Y él mismo fue quien se apuñaló. Te lo digo, Chuen. Si no fuera porque mamá y papá te trajeron de vuelta, ni siquiera tendrías el derecho de arrodillarte y pedirnos perdón. ¿Y todavía te atreves a gritar? Has arruinado la educación de la familia Chu. Golpear a tu propio hermano menor sin razón alguna. ¿Eso es la educación de la familia Chu? Hermano, si fueras tan capaz como Min Min, y hubieras sido contratado por el consorcio Jintian, ¿crees que estaríamos aquí preocupándonos por ti? Eres un caso perdido. Mejor sube al auto y vuelve a casa. Si mueres de hambre afuera, no nos importará. ¿Volver a casa? ¿Qué casa tengo ya? Hermana menor, ¿estás loca? Arrodíllate ahora mismo y pídele perdón a tu hermana mayor. ¿Perdón por qué? Tú, chica menopáusica. Chuen, me has decepcionado mucho. ¿Quién me hizo tener una enfermedad mental? Ah, Chuen, tú. desde que éramos pequeños. ¿Quién en toda la familia Chu no me ha decepcionado? Tú. Y tú también. Sus prejuicios hacia mí son más altos que el cielo y más profundos que el mar, bien. Entonces los decepcionaré hasta el final. Chuen, el camino lo elegiste tú mismo. Si no puedes sobrevivir en Jingai, no culpes a nosotras, tus hermanas, por no protegerte. Vámonos. No retrasemos la ceremonia de graduación de Min Min. Vamos. Segunda hermana, ¿qué vas a hacer? Dale una lección. La familia Chu. Les ayudaré. Llevar el mercado de valores al primer lugar en Jingai. Como si les devolviera su favor de vida. De hoy en adelante. Yo y la familia Chu. Cortamos. 2. Relaciones. Reúnan de inmediato a los mejores médicos de Jingai. Si Chuen no despierta, todos ustedes lo acompañarán en su tumba. Sí, sí. Chuen, finalmente despertaste.
El doctor dijo que tienes desnutrición crónica. Y una serie de enfermedades. Si no te hubiera traído a tiempo, habrías perdido la vida. Mi vida fue salvada por Sennian. En este mundo, solo mi compañero de clase lloraría por mí, ¿verdad? Papá, mamá, hermanas, hoy es el cumpleaños de mi hermano y el mío. ¿Se olvidaron de venir a verme? ¿Tienes el descaro de preguntar? Para robarle el protagonismo a Min Min. Hiciste trampa en el examen. Te digo que en mi familia Chu no celebramos el cumpleaños de un inmoral corrupto. Pero el que copió. Min Min es mi hermano. El dios de las acciones. En esta simulación de operación bursátil. No deberíamos celebrarlo. Esto es para mí. El conglomerado Jintian, tras adquirir Jingai Securities, aumentó su valor en 100.000 millones. Se dice que esta decisión se basó en la predicción precisa de un estudiante universitario sobre el mercado de valores. Por cierto, Chuen, tu habilidad en operaciones bursátiles no solo ha sido reconocida por el conglomerado Jintian. La predicción sobre las acciones sacudió todo el mundo financiero. Mi padre me lo repitió 1000 veces. Me insistió en que te invitara a unirte al grupo Jintian. Mañana a las 10 de la mañana enviará a alguien personalmente para entregarte la carta de empleo en la ceremonia de graduación de Aida. Me esforcé al máximo en estudiar finanzas y aprender sobre acciones. Solo para escapar completamente de esos locos de la familia Chu. Mi vida solo puede estar en mis propias manos. Ming Ming. Hermana, ¿por qué nuestro hermano no vino a la ceremonia de graduación? Sí, ¿dónde está Eng? Fuimos a buscarlo con buena intención. No lo apreció y hasta gritó algo sobre cortar lazos con nuestra familia Chu. ¡Qué ridículo! No te preocupes. Ese perro callejero seguro está pensando en cómo ganarse nuestro favor. No puede dejar el poder de nuestra familia. Cállate. ¿Cómo puedes hablar así de tu hermano? Mamá. ¡Ay! Felicidades a los padres de Chumin. 3 hijas hermosas y talentosas, y un hijo experto en acciones. Un ganador en la vida. Con Chumin en el grupo Jintian, el grupo Chu dominará el mercado de valores en poco tiempo. Tío, es demasiado elogio. El grupo Jintian es solo el comienzo, no el final. Mi objetivo es reorganizar el mercado de valores de Wall Street. Por favor, pase. Escuché que todos los que asistieron a esta entrevista son destacados en el mundo financiero. Que Chumin, un estudiante universitario, se destaque. Es simplemente increíble. Te digo, ser amigo de un genio financiero como él. Haría cualquier cosa. ¡Ay! Mira, ahí viene, moviendo la cola. ¡Ay! Me duele la herida. Detente. Mira en qué estado está tu hermano. Ve a disculparte con él. Está bien, papá. Ya estoy agradecido de tener su amor. Ya estoy agradecido de tener su amor. La puñalada de mi hermano, lo tomo como si fuera mi deuda con él. Ming Ming. Sigue siendo demasiado amable. Gente como él debería estar encerrada y no salir. Cállate, la palma y el dorso de la mano son carne. Que una familia se comporte así, qué desorden. Ming Ming, ¿está bien? Estoy bien. Aheng, has recapacitado? Viniste a felicitar a Ming Ming? No vine a buscarlos a ustedes. Mamá sabe que estás frustrado, pero primero discúlpate con tu hermano, después de todo. Ming Ming ha estado ganando dinero para el grupo desde los 18 años, mientras que tú has estado malgastando el dinero. 3 millones. ¿Qué? Estoy diciendo que esos 3 millones son culpa suya. Soup. Sube y sigue subiendo. Según las acciones que Chuen eligió, si invertimos todo, estimamos conservadoramente que podríamos ganar 5.000 millones. 3 meses seguidos de ganancias seguras. Este Chuen es simplemente un dios de las acciones, un dios. Mi compañero de clase, su dominio de las acciones realmente es insuperable. Dile a mi padre que le duplique el salario 10 veces. Definitivamente traeré a este gran maestro al grupo Jintian. Estás mintiendo. Fue Min Min quien ayudó a las acciones de la familia Chu a llegar a la cima. Las pérdidas no tienen nada que ver con él. Chuen, perder dinero en la bolsa no es vergonzoso. Pero negarse a admitir que perdiste dinero. Eso es una muestra de incompetencia. Cada pérdida de la familia Chu proviene de la misma cuenta. No tiene nada que ver con el equipo de trading, excepto tú. ¿Acaso podría ser Min Min? ¿Crees que mamá es tan fácil de engañar?
Creo que no solo son fáciles de engañar, sino también tontos. Cada uno de ustedes en la familia Chu tiene una computadora. Pero yo, ni siquiera tengo el derecho de tocar una computadora. Ni siquiera tengo el derecho de causarles pérdidas. Ming Ming, mira, tu hermana mayor te preparó la última y más grande computadora Apple, para que puedas aprender mejor sobre finanzas. En el futuro, las acciones de la familia Chu dependerán de ti. Hermana mayor, eres tan amable, gracias. La familia Chu se levantó gracias a las acciones, así que todos deben dominar el conocimiento de las acciones. Les he preparado una computadora de última generación a cada uno. Todos tienen una, tómenla. Aquí está la de la segunda hermana, la de la tercera hermana. Mamá también tiene una. Ay, papá, tú también tienes una. Ay. La familia Chu es grande y próspera. ¿De qué estás hablando, papá? Solo es una computadora. Mamá, tercera hermana, ¿le compraron una computadora a Chuen? ¿Verdad? Estoy ocupado con las acciones, no tengo tiempo para esto. ¿No le dijiste a tu mamá que lo comprara? Estoy ocupado todos los días cuidando a Min Min. ¿Cómo voy a tener tiempo para ocuparme de tus cosas triviales? Veo que hasta tienen mayordomo y niñera. Pensé que ya lo habías preparado todo para él. El dinero en la cuenta de Min Min. Fue tú quien lo perdió, yo. Min Min perdió 3 millones. Bueno, que sea como pagar la matrícula. No es que nuestra familia Chu no pueda permitírselo. Si yo pierdo dinero, es derrochar. Si él pierde dinero, es pagar la matrícula. Una simple computadora solo cuesta unos pocos miles. ¿No puedes comprarla tú mismo? Oye, ¿no te doy 100.000 al mes? ¿Para invertir en acciones? El fondo de emergencia. Nunca he gastado ni un centavo de la familia Chu. El último trimestre, nuestro consorcio Jintian ocupó el 3% del mercado. Cancelé la reunión internacional. Voy a la Universidad de Aichen a la ceremonia de graduación. Voy a traer personalmente al estudiante Chuen. La reunión internacional de comercio, un negocio de cientos de millones, el presidente canceló todo por un estudiante. Mira, el último trimestre, solo él ganó más dinero invirtiendo en acciones que todos nuestros operadores juntos. Un genio financiero como este, que aparece una vez en 100 años. Aunque tenga que arrodillarme hasta que se me rompan las piernas, lo traeré de vuelta al consorcio. Nunca he gastado ni un centavo de la familia Chu. Incluso cuando voy a cibercafé a aprender habilidades de operación. Lo hago recogiendo basura, centavo a centavo. Centavo a centavo lo ahorro. Basta, ese fondo de emergencia de más de 100.000 está vinculado a mi tarjeta principal, cada mes recibo el mensaje de débito automático. 4 años, 4.800.000, ese dinero. Lo perdiste tú, ¿verdad? No lo hice. ¿Todavía mientes? Bien, haré que mi asistente traiga los detalles de la factura, para que todos vean la verdadera cara de este mentiroso. Chuen, todos los detalles de la factura están aquí. Ahora te los leeré uno por uno. ¿Qué? Aquí. ¿Por qué no hay información bancaria de Chuen? ¿Qué está pasando? No te pedí que vincularas la cuenta de Chuen ¿a mi tarjeta? ¿Dónde está el dinero? Segunda joven, la señora dice que el joven Chuen ni siquiera distingue entre rojo sube y verde baja. Y me ordenó transferir el dinero al joven Chumin. ¿Qué pasa? Ah, de pobre a rico de repente. Es inevitable volverse arrogante y derrochador. Ay, Hank. Invertir en bolsa requiere talento. Mamá hace esto por tu propio bien. Dame dinero. Teme que me malcríe. Pero dárselo a él le parece correcto. Incluso le diste mi dinero para gastos, dejándome con hambre. ¿Es esta tu buena intención? Es que Min Min desde pequeño ha sido delicado y además cada día debe usar la cabeza. Operando para nuestra familia Chu, tú desde pequeño estás acostumbrado a sufrir. Aguantas más el trajín. Esta familia es demasiado injusta. ¡Qué doble moral! Defraudar al hijo biológico por el adoptivo, nunca lo había visto. De verdad. Así que Chu todos estos años no ha recibido ni un centavo. Y nuestra familia Chu nunca le dio ni un centavo. ¿Con qué fuerza de voluntad sobrevivió? Señorita, hay un accidente adelante. No podemos pasar. Ordena al rector. Además, trae el avión de mi papá para llegar a Aida a la mayor velocidad. Lama al Air Force One. Si no recibiste ni un centavo, debieras habernos dicho. Al hacer esto, haces que nuestra familia Chu sea criticada. Si se los hubiera dicho, volvería a ser el inútil, que solo pide dinero. ¡Qué adorable! Ming Ming. Esto es el 10% de las acciones del grupo Chu. Te lo regalo como presente. Gracias,
mamá. Min Min, y hay más, mira. Nosotras 3 hermanas te preparamos juntas. Un auto super deportivo de Lujo. Gracias, hermana mayor. Mamá. Oye, mañana es el deportivo escolar. Quiero comprar zapatos. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Para correr necesitas zapatos nuevos? No. Veo que eres tan codicioso. ¿No puedes dejar de competir tanto? No es cierto. Deberías enfocarte más en tus inversiones. Deja de querer explotar a nuestra familia Chu. Min Min, pide tu deseo. Vamos, pide tu deseo. Listo. Feliz cumpleaños. Esto. Hermano insistió en estos temas para que todos piensen que nuestra familia Chu le falló. Su sed de culparnos. Tiene un afán de venganza demasiado intenso. Exacto. Parece que hice bien en no darte dinero. La familia Chu te dio salud desde niño. ¿Sabéis cuántos? ¿Matarían por eso? ¿Y tú? No solo eres desagradecido, encima quieres vengarte. Desde que entré a su familia. Nunca comí hasta saciarme. Nunca usé ropa decente. Hasta cuando tuve apendicitis aguda. Estuve al borde de la muerte en el hospital. Firmé mi propio consentimiento quirúrgico. No los he denunciado públicamente. ¿Y eso no es suficiente misericordia? Basta, Chueng. La familia Chu tiene doctores disponibles 24 horas. Deja de inventar mentiras absurdas. Llamaré al médico ahora mismo. Para exponer tus mentiras. Doctor. Dígame. ¿Sabía de la apendicitis de Chuen? ¿Conoce este caso? Señorita segunda, cuando el joven maestro empeoró de madrugada con apendicitis purulenta. Pero el segundo joven dijo que estaba de mal humor. Y la señora ordenó priorizarlo a él. ¿No podías ir al hospital tú solito? La señora confiscó los celulares para no molestar al segundo joven con sus inversiones. Y castigó al joven maestro encerrándolo 3 días. ¿Qué? ¿Quieres decir que Chuen pasó 72 horas arrastrándose al hospital? Entonces, Chuen estuvo 72 horas solo. ¿Y fue al hospital arrastrándose? ¿Y qué? No tenemos un... ¿El almacén de hierbas medicinales preciosas? Solo saca 2 cosas. Él se recuperará de inmediato. Hierbas medicinales preciosas. Ni siquiera las he visto. Y mucho menos las he comido. Chumin lo publicó en su círculo de amigos. Dijo que su perro es exigente y a menudo mezcla cordyceps con la comida para perros. ¿Es lo mismo? Ese perro fue criado por Min Min desde pequeño. También es parte de nuestra familia. Resulta que en vuestra familia Chu ni siquiera valgo tanto como un perro. Si tuvieras la mitad de talento que nuestro Min Min, no te habríamos ignorado. No eres tan inteligente como Min Min. Te asigné específicamente al grupo Chu para que aprendieras. Y tú, siempre te comportas como un señorito. Nunca has ido a una pasantía. ¿Te refieres al conserje que limpia los baños? ¿Qué? Concierge. No te pedí que asignaras a Chuen al puesto de pasante financiero. Tenía miedo de que estuviera en el mismo puesto que Min Min. Podría acosar a Min Min, así que... Vi que había una vacante de conserje en la empresa y... La tercera hermana tiene razón. Un inútil como él, que ni siquiera sabe usar una computadora. Ponerte en un puesto de inversión sería un desperdicio de recursos. Así que, deliberadamente me asignaron a limpiar los 18 sectores de la empresa todos los días. Solo puedo dormir 3 horas al día. Ni 100 conserjes podrían terminar de limpiar. ¿No es esto maltrato? ¿Cómo voy a tener tiempo para aprender a invertir? ¿Cómo se atreve a decir eso? Si no puedes completar tu trabajo, ¿por qué no nos lo dices? Ahora te haces la víctima. ¿A quién quieres asquear? ¿Acaso no se lo dije? Papá, mira. Si hay algún problema en esta pasantía, ¿recuerda decírnoslo? ¿Sí? Ay, nuestro Min Min es el mejor. Me esforzaré. Increíble. Increíble. Sigue adelante. Papá, mamá. Quiero cambiar de pasantía, no quiero ser conserje. Aeng, quien sufre, se convierte en alguien superior. No es eso, mamá. También soy muy bueno en inversiones. Ay. Vamos, Min Min. Min Min seguro que lo logra. Yo. Eres increíble. Sigue así. Al final, es que no tienes la capacidad. Ni siquiera puedes hacer bien el trabajo básico de limpieza.
¿Y todavía quieres volar alto? No tienes la capacidad. Ay. El director viene. Hoy, Estoy aquí por invitación del grupo Jintian. ¿Qué? Chuheng, ¿todavía te atreves a soñar? Es un hecho que es para nuestro Min Min. Si tuvieras la capacidad, ¿necesitarías robar dinero? ¿Y todavía estás en competencia? Heriste a Min Min. ¿No te das cuenta de que eres un chiste? ¿Un chiste? Mi habilidad en el mercado es algo que Chumin no puede alcanzar. Tú, viejo ciego. Atrevido. Ay, No es de extrañar que a estas hermanas no les gustes. Chuheng. Te lo digo. Min Min es un genio financiero. ¿Cómo puedes compararte con él? No es vergonzoso ser menos capaz. Lo vergonzoso es saber que eres menos capaz y aún así presumir. Eso es una muestra de ira impotente. Cuidado con el genio que tienen en la palma de su mano. Ni siquiera puede compararse con uno de mis dedos. Tú. Bienvenidos padres y estudiantes. A la ceremonia de graduación de mi universidad, Aida. Nuestra escuela. E incluso en todo el país, solo hay una persona. Y esa persona es el gurú de las acciones de la familia Chu. Ming Ming. Chueng, si te vas ahora, todavía estás a tiempo. Espera, verás con tus propios ojos a Min Min subir al escenario y recibir esto. Temo que no puedas soportar el golpe de la diferencia abismal. Aeng, no hagas más escándalo. Min Min ahora puede ganar dinero hasta con los ojos cerrados. Incluso tus hermanas mayores son talentos de primer nivel. Si sigues haciendo berrinches, ¡qué vergüenza! Vergüenza. Aún no es seguro. Entonces, a continuación, revelaremos el grupo Jintian. Desde la fundación de nuestra universidad Aichen. Es la primera vez que alguien demuestra una comprensión tan profunda de las finanzas y análisis de acciones. Muestra un talento excepcional, su habilidad, incluso en toda la provincia. Empresas de todo el país compiten por contratarlo. Incluso el grupo Jintian, entre los 10 mejores del mundo. Es un honor para toda nuestra universidad. Este genio operador proviene de la familia Chu. Ming Ming. Nuestro Min Min no solo es el mejor estudiante de finanzas de Aichen, sino también el mejor operador del país. Realmente honra a nuestra familia Chu. Hermano, eres demasiado bueno. Min Min ahora no solo es el orgullo de nuestros padres. Lo más importante es que ha dado un gran impulso a toda la industria financiera. Este Chueng. Ojalá tuviera la mitad de la madurez y el éxito de nuestro Min Min. Bueno, hoy es un día feliz. No hablemos de este pequeño. Ay, Min Min. MM. Animo, Animo. Hola a todos, soy Chumin, es un honor ser contratado por el grupo Jintian, poder entrar en el grupo Jintian. No sería posible sin la cuidadosa crianza de mis padres desde pequeño. Les estoy muy agradecido, sin ellos no tendría el éxito de hoy. Espera, ¿cómo dijiste que te llamas? Yo. Rector, este es mi hijo. Se llama Chumin. Absurdo, recibí la notificación. No es Chumin, sino Chuen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Chueng es un pequeño que ni siquiera distingue entre acciones y futuros. ¿Por qué lo querría el grupo Jintian? Chueng dijo que hoy venía a recoger. ¿Acaso realmente nos equivocamos con él? Aeng creció en el campo. Nunca ha tenido contacto con el sector financiero. ¿No será un error? Este pequeño, desde pequeño sus calificaciones en finanzas. Siempre en el último lugar. ¿Se ha equivocado de persona? ¿Cómo podría haberse equivocado? El estudiante Chuen ha obtenido becas durante 3 años consecutivos. Y ha sido campeón de operaciones bursátiles durante 3 años seguidos. Merecidamente, Chuen es increíble. Con tanta habilidad en las operaciones, su familia aún lo cuestiona. Realmente son ciegos, malditos, si este pequeño adorable. ¿Cómo me verán todos? Director.
Mi hermano ha estado encerrado en un hospital psiquiátrico estos 3 meses. No ha tenido tiempo para venir a la entrevista. Hermano. Esto afectará a toda nuestra familia Chu. Cállate. Mira esto. Este es un documento confidencial del grupo Jintian. Con la firma personal del señor Sen. ¿Estás cuestionando a nuestra universidad o al señor Sen? Si no eres lo suficientemente hábil, está bien. Pero aún te atreves a difamar a tu hermano. Si sigues así, te expulsaré. ¿Te atreves? Nuestro Min Min ha llevado las acciones del grupo Chu desde el último lugar en Jingai. Al primer puesto, el dios de las acciones. ¿Cómo podría ser este pequeño adorable? Sí, equivocarse de nombre no es terrible. Lo terrible es si el grupo Jintian se enfada por esto. La universidad podría estar en un gran problema. ¿Realmente es él? Los que estarán en un gran problema son ustedes. Originalmente era para mí. Aeng, no sigas cometiendo errores. Chuheng, enfadarte no servirá de nada. Mimi no solo me ha ayudado a mí y a mis hermanas mayores a ganar un lugar en el mundo financiero, sino que también ha hecho que nuestra familia Chu se convierta en una nueva estrella en el mundo de las acciones de la noche a la mañana. Indubitablement. Min Min debería ser el más adecuado. Sí, lo garantizo en nombre del grupo Chu. Era para Min Min. ¿Tú? ¿Crees que mereces tenerlo? ¿Tú? Dios mío, la hija del grupo Jintian ha venido personalmente con regalos. Para la incorporación de Chumin, ¡qué espectáculo! Es un evento único en 100 años en el círculo financiero de Jingai. Chumin esta vez tiene un futuro brillante. Señorita Sen, ha venido personalmente a recibir a Min Min para su incorporación. Esto nos honra mucho a nuestra familia Chu. Min Min. Todo esto es un malentendido. Antes lo hemos echado. Ahora en el escenario está nuestro Min Min. ¿Tú? Señorita Sen, en el futuro me esforzaré al máximo para no defraudar las expectativas que el grupo Jintian tiene en mí. Meng Meng. Desde el principio hasta el final es de Chuen. ¿Cómo te atreves a robárselo? Estás buscando la muerte. ¿Qué? ¿El grupo Jintian? La persona contratada es Chuen. Señorita Sen, ¿estás segura de que no se ha equivocado? Nuestro Min Min es el genio financiero. Es 100 veces mejor que este pequeño adorable. Con él ni siquiera pasó la selección inicial de currículum. Chuen es la persona que el grupo Jintian realmente quiere contratar. Ustedes realmente están buscando la muerte. ¿Qué? ¿Chumin no es el dios de las acciones? ¿Cómo es que ni siquiera pasó la prueba inicial del grupo Jintian? ¿Dios de las acciones? Creo que los resultados anteriores en el mercado de valores fueron copiados de Chuen. Antes, mi hermana mayor y yo pudimos despegar en el mundo financiero, gracias a los análisis de acciones de Min Min, que nos proporcionó. Min Min, ¿qué está pasando realmente? No, si esto continúa, la familia Chu lo descubrirá tarde o temprano. Chuen es el verdadero genio para ganar dinero en el mercado de valores. Todos han sido engañados por Chuen. Fue Chuen quien tomó mis notas de operación y falsificó su currículum para obtener la oferta del grupo Jintian. Hermano. Al principio fue para ayudarte a obtener el reconocimiento de nuestros padres. Por eso lo oculté. Lo de que falsificaste tu currículum. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Así me agradeces? Ahora la familia Chu es señalada por todos. ¿Estás satisfecho? No es de extrañar que este pequeño adorable lo consiguiera. Resulta que tomó los datos de operación de Chumin. Falsificó su currículum, realmente despreciable. Este novato en operaciones, incluso si se cuela en el grupo Jintian, será despedido tarde o temprano, señorita Sen. Este Chuen es un ciego en el mercado de valores. De lo contrario, su grupo Jintian esperará a que quiebre. Nuestro grupo Jintian. Con Chuen, este genio operador. Solo despegará, además.
A quien quiero contratar no es tu lugar para dar órdenes. Tú. En el pasado, ayudé a la familia Chu a alcanzar el primer lugar en el mercado de valores por el bien de la familia. Pero la familia Chu me traicionó, así que todo lo que les di lo recuperaré. Chumin, ¿te atreves a competir conmigo frente a todos? ¿Quién puede ganar 30.000 millones en un día? Me costó mucho. Conseguí la confianza de mis padres y hermanas. Usando las notas de inversión de Chuen. No puedo competir con él. Yo. Compito. Debo competir. Min Min, esta es tu oportunidad. De demostrarle a todos que puedes llevar a la familia Chu al primer lugar en el mercado de valores. Todo esto es gracias a ti. Así es. Min Min, papá tiene 200.000 en esta tarjeta. Haz un buen trabajo y muéstrale a este pequeño qué es la diferencia. Vamos, Min Min. Papá, no quiero. No, tómalo. No lo quiero. Bien. Entonces haré que estos 50 yuanes se multipliquen por 100.000, para que sepan quién es realmente el inútil. Chuen quiere multiplicar 50 yuanes por 100.000. ¿Está loco por el dinero? Este pequeño no tiene otras habilidades, pero su habilidad para fanfarronear ha hecho que nuestra familia Chu pierda toda la dignidad. Aeng, sé que quieres demostrar tu valía, pero no necesitas usar 50 yuanes para llamar la atención. Si quieres dinero, dímelo, te lo daré. Deja de engañar a la gente. Deja de fingir. Dije que estos 50 yuanes pueden multiplicarse por 100.000. Y así será. Desgraciado. ¿En qué estás pensando? ¿En todo el mundo financiero? ¿Quién puede convertir 50 yuanes en 5 millones? ¿Quieres que nuestra familia Chu pierda aún más la cara? Incluso si fuera posible. Solo Min Min podría hacerlo. Tú, pequeño, no deberías humillarte aquí. Tengo 2 millones de capital, además de las notas de inversión de Chuen. No creo que no pueda vencer sus 50 yuanes. Te reto. Comienza la competencia. Según el análisis de las notas, el grupo Yundin es la mejor opción. Invertiré todo mi capital, se multiplicará por 100. Chuen. Estás perdido. Estás perdido. ¿Cómo es posible? Chumin ha comprado acciones de Yundin Technology con todo su capital. ¿No quieres elegir Yundin Technology también? El mercado de valores cambia en un abrir y cerrar de ojos. Chumin me robó mi cuaderno de inversiones. Ya no es aplicable en el mercado financiero actual. Según las últimas noticias, Sudáfrica está estableciendo una zona turística. Sin duda, comprarán camiones de cemento a un precio alto a nuestro país. Por lo tanto, la mejor acción en este momento es Huajian Heavy Industry. Esta industria en declive que pasa desapercibida. Muy inteligente. Chuen ha invertido todo el dinero de su cuenta. En Huajian Heavy Industry, ¿sabe invertir? Esta empresa está a punto de caer en bancarrota, es una acción basura. En cambio, Chumin, escuché que Yundin Technology pronto saldrá a bolsa. Definitivamente se disparará, Chuen está perdido. Nuestro Min Min es excelente. No como algunos pequeñines, que ni siquiera entienden las reglas más básicas de las finanzas. Probablemente perderán incluso los $50 de capital. Parece que mi hermano se volvió tonto con la electroterapia en el psiquiátrico. Tan tonto como para comprar acciones basura y regalar dinero. No puede ser. Este es un mercado alcista muy raro. La acción que compré puede subir durante 10 días seguidos. Subir 10 días seguidos. Más bien perderás 100 días seguidos. Como la inversión de nuestro Min Min en Yundin Technology. Creo que esta acción prometedora puede subir 10 días seguidos. Pero con la acción basura que compraste, es pura fantasía. Chuen, una acción normal que sube 3 días seguidos. Ya es una acción fuerte, y más aún si sube 10 días. ¿No estarás equivocado? Mejor cambia de acción. Chuen no se equivoca. Señorita Sen, esta acción basura que eligió Chuen ya no paga dividendos, pronto se liquidará en bancarrota. ¿Subir 10 días seguidos? Ni siquiera puede caer, hermano. No seas terco, esta acción definitivamente caerá. ¿Qué tal si la vendo por ti? Si la tocas de nuevo, te rompo la mano. Ming Ming.
Hermana mayor. Solo quiero ayudar a mi hermano. ¿Por qué mi hermano me tiene tanta animosidad? Tiene miedo de la acción y compramos y nos estás saboteando. Chuen, realmente tienes un corazón malvado. Aang, no te culpo por no tener talento, mamá. Pero... no puedes perder la conciencia humana, ¿verdad? Este pequeño nunca ha tenido conciencia desde que era niño. Voy a ver cómo mueres después de que esta acción toque fondo. ¿Qué está pasando? Esta acción realmente subió. Realmente pensé que este hijo rebelde ganaría dinero. Ahora parece una broma. Aang, mamá sabe que quieres demostrar tu valía, pero simplemente no sabes cómo invertir en bolsa. No te engañes a ti mismo aquí. Chuen es realmente un novato, como se esperaba. El ganador esta vez definitivamente será Chumin. Dijiste que ganarías 5 millones, pero estás a punto de perder los 50 yuanes de capital. Parece que pensé demasiado, antes de ganar dinero para nuestra familia Chu. El que llegó a la cima del ranking de la bolsa fue Min Min. Definitivamente no fue Chuen. ¿Por qué tanta prisa? Cuanto mayor es la tormenta, más caro es el pescado. Hola, quiero un préstamo de 3 millones. Yuhen, loco. ¿Pediste un préstamo de 3 millones para invertir en bolsa? ¿Con qué vas a pagar? ¿Vendiendo un rino? Creo que has estado aquí demasiado tiempo. ¿Se te ha metido agua en el cerebro? Hijo rebelde, si quieres morir, vete lejos, pero no arrastres a nuestra familia Chu contigo. Si pierdes esos 3 millones que pediste prestados, vende sangre, riñones o órganos, pero no esperes que nosotros paguemos por ti. Con tan poco dinero, en menos de 10 minutos. Te lo duplicaré. Pedí un préstamo de 3 millones para comprar acciones basura. ¿Se le ha metido agua en el cerebro a Chuen? Chueng, Huajian Heavy Industries está a punto de quebrar. Está a un paso de ser eliminada del mercado. Esas deudas de 3 millones te matarán. Es mejor que te des la vuelta lo antes posible. Con esos 3 millones de capital, al final solo ganarás 300 millones. Es realmente muy poco. El mercado alcista acaba de comenzar. Según esta tendencia, habrá otra ola de subidas pronto. Voy a invertir todo y añadir un apalancamiento de 100 veces. Ganar 30.000 millones será pan comido. Mira a ese pequeño, no puede aguantar más. Ya ha sacado todo el dinero. ¿De qué sirve sacarlo ahora? Esas deudas de 3 millones. Aang, ni trabajando toda la vida podrás pagarlas. Esto no está bien. Chuen no solo no sacó el dinero, sino también añadió un apalancamiento de 100 veces. Chuen está loco, con ese apalancamiento. Si cae, perderá todo el capital, por una acción basura. Ha apostado todo su patrimonio, está jugándose la vida. Aunque le agregues 1 millón de palancas, la probabilidad de ganar es casi nula. Realmente eres un novato. No tienes ni idea de cómo invertir en bolsa. No, Chuen está jugando una carta complicada. Esta acción, superficialmente, parece haber tocado fondo. Pero en realidad, la tendencia del mercado está cambiando silenciosamente. Parece que hay fondos entrando en secreto. Chuen está apostando por un rebote. Miren, está subiendo, está subiendo. Señorita Sen, ¿estás viendo bien? Está claramente en rojo. Esto es una pérdida. No te alarmes. Pensé que este pequeño podría realmente darle la vuelta a la situación. Yo creo que esto es perderlo todo. Esta acción con palanca sigue cayendo, ya está acabada. Chuen, lo siento, me equivoqué. No te equivocaste, esta acción pronto estará en rojo. Chuen, Creo que te has vuelto loco con las acciones. Ni siquiera distingues el rojo del verde. Es obvio que la tendencia es a la baja. ¿Y aún esperas que suba? Estás soñando. Aang, no es que mamá no crea en ti. Antes eras el primero en los exámenes financieros, pero todo lo copiaste de Min Min. Deja de ser tan terco. Ahora, si le pides perdón a Min Min, aún no es tarde. ya que no creen, ¿se atreven a hacer una apuesta conmigo? Usen toda la fortuna de la familia Chu para competir conmigo. Toda la fortuna de mi familia la ganó Min Min. ¿Por qué no me atrevería? Min Min. Papá ha hipotecado toda nuestra fortuna. La ha transferido a tu cuenta. La familia Chu depende de ti, genio. ¿Qué? Toda la fortuna, papá. Esto es demasiado. Min Min, no te preocupes. No sientas presión. Toda la familia cree en ti. Puedes ayudarnos a ganar 30.000 millones. Exacto. Vamos, Min Min. Un grupo de pequeños, parece que el dinero que gané antes para la familia Chu lo van a perder ustedes mismos. Deja de decir tonterías. La dirección de investigación de Yundin Tech es en vehículos de nueva energía. El futuro es brillante. Como tu viejo camión de cemento, que ni siquiera se puede vender. Aang. Mamá sabe que no quieres perder contra Ming Ming. Pero Huajian Heavy Industries ya quebró. Sus camiones de cemento son solo chatarra sin venta. No puedes, por envidia a Min Min, maldecir a nuestra familia Chu. No puedes soportar que nos vaya bien. Chu Heng. ¿De qué te ríes? Te lo digo. Los cobradores de deudas vendrán pronto. Si quieres vivir, corre ahora mismo. Qué lástima. Hoy, el que está endeudado
No soy yo. Últimas noticias. Sudáfrica gastará una gran suma en el desarrollo de una zona turística, comprando Ocean Heavy Industry. Una gran cantidad de camiones de cemento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo es que de repente subió tanto? Sudáfrica compra camiones de cemento a precios altos. Los camiones de cemento de Ocean Heavy Industry se duplicaron. Siguiendo esta tendencia, seguro ganaremos 30.000 millones. Esto no es más que una ganancia de 1 millón. Ni siquiera alcanza para pagar los intereses, hermano. Estás perdido. Exacto. Ni siquiera tienes una fracción de lo que tiene Min Min. ¿De qué te estás haciendo el importante? Esto. Chuen. Esta acción realmente subió a 5 millones. Ahora, ¿qué más tienen que decir? Es normal que la bolsa suba y baje. ¿Qué es esta pequeña fluctuación? Si eres tan bueno, gana 1.000 millones. Exacto. Si hasta esta acción basura subió, entonces las acciones de Min Min deben multiplicarse por 10. Chuheng. Ríndete ya. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo suba a 1.000 millones? Realmente es algo impresionante. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Solo fue un golpe de suerte. Pronto volverá a caer, hermano. Solo tuviste suerte 2 veces. Según mi juicio. Pronto bajará. Así es. Los juicios anteriores de Min Min nunca han fallado. Él definitivamente nos ayudará a la familia Chu a dar un giro y aparecer en los titulares financieros. Hermano, pronto cerrará la bolsa. Seguro perderás dinero. Si te arrodillas y te disculpas ahora, quizás mamá, papá y tus hermanas tengan misericordia. Y te ayuden a pagar las deudas. No es necesario. Dije que esta acción ganaría 30.000 millones, y lo hará. Esto. ¿No se suponía que Ocean Heavy Industry estaba a punto de quebrar? ¿Cómo es que de repente subió a 30.000 millones? ¿Cómo es posible que estos camiones de cemento basura valgan 30.000 millones? Imposible. Es falso. Todo es falso. Chuen. Eres increíble, lograste revivir. Esta acción basura a punto de ser retirada. Es un milagro financiero. ¿Cómo lo hiciste? Claro, alguien compró todas las hormigoneras de Ocean Heavy Industry. Ocean Heavy Industry salió a bolsa, su acción subió naturalmente. No es posible. ¿Quién pagaría caro por esas hormigoneras? Debe ser error del sistema. Miren, Chuen tenía razón. Sudáfrica desarrolla zona turística. Compra muchas hormigoneras de Daxia. Siempre dice, Chuen predice el mercado con precisión. Es el dios de las acciones merecido. Calma, compré Yundintech según las notas. Esta acción ganará seguro. Luego veremos si gana o pierde. Así es. Hasta el pequeño Chuen ganó 30.000 millones con acciones basura. Entonces las acciones de Min Min ¿no ganarán 10.000 veces más? Cuando carguen todos los datos. Darren. ¿Quién gana o pierde? Min Min ayudó antes a nuestra familia Chu a ser primera en bolsa. Hoy también nos ayudará a brillar de nuevo. Aumentemos apalancamiento 100 veces. Suicidio. Esta acción que compró Chumin no subirá, sino que caerá al fondo. Chuen acertó. La acción de Chumin cayó a 3.000 millones. Chuen acertó. La acción de Chumin cayó a 3.000 millones. Se autoproclama Dios. Parece que sus logros eran copiados de Chuen. No entienden. Es normal que suba y baje la bolsa. Si no aguantas oleadas, ¿para qué juegas? Exageran tanto la acción basura de Chuen. Tenemos fondos, una caída no importa. ¿Otra caída? ¿La familia Chu quebrará? Min Min, ¿no eras buen inversionista? ¿Qué pasa? Papá, tranquilo, es manipulación del mercado. Cuando eliminen a pequeños inversores, subirá en minutos. Sé que ahora baja. Para darles una última oportunidad de subir. Luego, subirá recto hasta tope. Que esos pequeños inversores no puedan alcanzar a Chumin. Si sigues cayendo, no habrá más caída. ¿Qué saben ustedes? Las acciones de verdadero potencial son las que sorprenden de golpe. Ustedes dos no entienden nada. ¿De verdad? Entonces nosotros lo veremos. Chuen, invertir en bolsa requiere talento. Las acciones de Min Min subirán en un momento. Nuestra familia Chu despegará pronto, tú. Aunque te arrodilles para arrastrarte a nosotros, ya no sirve. Bueno, después de todo, Aeng también es de la familia Chu. Si está dispuesto a arrodillarse 7 días y 7 noches, entonces le dejaremos ganar un poco de dinero. Sube, sube rápido. Sube. Advertencia, las acciones de Yundintech han caído más del 80% en un solo día. Y han sido suspendidas obligatoriamente. ¿Cómo es posible?
Rápido, véndelas de inmediato, detente. Date prisa. Sí. ¿Por qué no puedo venderlas? No se resistan, ustedes apalancaron 100 veces. A menos que esta acción se detenga por sí misma, de lo contrario. Perderán incluso el capital inicial. Papá. Viejo Chu, ¿cómo estás? No me asustes. Min Min, tú eres el dios de las acciones. Tienes una solución. Tienes que tener una manera de detenerlo, ¿verdad? Ve. Mi coche, mi avión. No quiero ser pobre. No quiero vivir una vida difícil. Haz que suba de nuevo. Rápido. Chumin, si sigue cayendo. Perderemos 3.000 millones. Toda la familia tendrá que saltar. No quiero morir. Min Min, habla rápido. Detente. La familia Chu, esos ciegos, no creen en ti, el verdadero dios de las acciones. Insisten en adorar a un incompetente como un tesoro, merecen perder hasta los pantalones. ¿Realmente? Se lo buscaron, no hay salvación. Se acabó. Completamente acabado. ¿Qué está pasando realmente? ¿No dijiste que esta acción era segura y no perderíamos? Yo claramente compré según la información de esa persona. ¿Cómo iba a saber que esto pasaría? ¿No viste las noticias? El coche de energía nueva de Yundintech, la batería explotó. Hubo numerosos muertos y heridos. En este momento lanzar la noticia no es más que querer arrastrar a unos cuantos más al abismo. Noticia de última hora. La batería del coche de energía de Yundintech explotó. Varios consumidores resultaron heridos. Las acciones se desploman. Eres un idiota. Arruinaste el esfuerzo de varias generaciones de la familia Chu. Lo arruinaste todo. Te voy a matar, hermana mayor. Me duele mucho. Sálvame. Arruinaste mi imperio comercial. Me convertiste de una reina del comercio en una pobre. ¿No mereces que te golpee? Devuélveme mi lujoso coche y mi mansión. Hermana segunda. Chumin, me hiciste acumular una deuda de miles de millones. Arruinaste mi vida. Te lo mereces. Te dije que si no tienes el talento. No te metas en problemas, este tipo de derrochador. Debería ser arrojado al mar para alimentar a los peces. Perdió todo el dinero y ofendió al consorcio Jintian. Chumin está condenado. Tío, sálvame. Fue él hizo todo esto. Él sabía que Yundintech tenía problemas. Y deliberadamente me tendió una trampa, arruinando a nuestra familia Chu. Y dejándonos en la ruina. Señor Sen, la ceremonia de graduación está a punto de comenzar. Si vamos ahora, ya será demasiado tarde. Ordena a Li Tianguo que envíe de antemano un pedido de 100.000 millones a la familia Chu como disculpa. Además, activa la alarma. Debemos llegar a Aida en 3 minutos. Voy a recibir al dios de las acciones. Sí. Hermano, sé que me envidias porque soy mejor que tú. Pero, ¿cómo pudiste ser tan despiadado? Difundiste noticias falsas para atraparme, arruinando a nuestra familia Chu. Somos una familia, hermano. Dices que fui yo quien manipuló todo. Muéstrame las pruebas. Sí, Min Min. Todas las acciones las compraste tú, ¿verdad? ¿Cómo pudo Chuen haber manipulado algo? Habla. Parece que no todos en la familia Chu son estúpidos. Mamá, papá. Hermanas, créanme, seguro que mi hermano me tendió una trampa. Él quiere actuar como el héroe que salva a la damisela en apuros. Quiere que nuestra familia Chu caiga en el fango para que él nos salve. Y así ganar nuestra gratitud y respeto, Aen. Mamá cree que no fue tu intención arruinar a la familia Chu. Reconoce tu error y devuelve esos 30.000 millones a la familia Chu. Todos te perdonaremos. Ni en sueños, preferiría darle ese dinero a los perros que devolverlo a ustedes. Eres un pequeño encantador traidor. Devuelve el dinero de la familia Chu ahora mismo, o llamaré a la policía. Has arruinado a mi familia Chu, te pasarás la vida en la cárcel. Te ruego que llames a la policía, te ruego que me hagas pasar la vida en la cárcel. Yo. Merecido, Chuen lo hizo frente a todos. Operó directamente, es imposible que haya habido operaciones ilegales. Creo que la familia Chu solo quiere estafar. Quieren llevarse los 30.000 millones de Chuen, están desesperados por dinero. Sin pruebas, se atreven a difamar a nuestro grupo financiero Jintian. El mejor operador, están buscando la muerte. ¿Qué están haciendo? Alto. Tío. Li Tianguo, no esperaba que este experto en análisis de acciones, ganador del premio al mejor analista de acciones de Daxia por 3 años seguidos, viniera. He oído que Tianguo es el segundo al mando del grupo financiero Jintian. Siempre ha querido mucho a su sobrino Chumin. Seguro que vino a apoyarlo, tío. Finalmente has venido. Mi hermano usó información privilegiada para ganar 30.000 millones. Arruinó a nuestra familia Chu, ahora hay pruebas contundentes. No solo no admite su culpa, sino que también quiere matar a toda nuestra familia. Sí, Tianguo, debes hacer justicia por nuestra familia Chu.
Limpia nuestra casa. Hoy, estoy aquí por orden del señor Sen. Para entregar el pedido de 1.000 millones del grupo financiero Jintian a la familia Chu. ¿Te atreves a golpear al invitado de honor del señor Sen? Tienes mucha audacia. Un pedido de 1.000 millones. Ay, Min Min. Realmente eres nuestro salvador. Nuestro Min Min es el mejor. No como algunos encantadores que usan métodos sucios. Para arruinar a nuestra familia Chu. Realmente saben cómo tergiversar las cosas. Min Min, ustedes fueron los primeros en difamarme. Tonterías. Claramente fuiste tú quien operó ilegalmente. Cuando las acciones de Min Min cayeron. Ganaste dinero a costa de nuestra familia Chu. Yo, en el análisis de acciones. He trabajado durante décadas. ¿Qué tipo de operaciones no he visto? ¿Y tú? Predijiste tan precisamente el alza y la caída de las acciones. Esto claramente es un uso ilegal de algoritmos en el mercado. Chuen, ¿crees que puedes engañar a estos aficionados? ¿Puedes engañarme a mí? Incluso los expertos en acciones han confirmado que Chuen operó ilegalmente. Entonces eso debe ser verdad, incluso estafó a su propia familia. Ese tipo de personas merecen morir y arder en el infierno. El señor Sen del consorcio Jintian llegará aquí en cualquier momento. Por favor, no dejes que esta pequeña arruine la celebración de la familia Chu. Vengan a este estafador financiero. Arrésenlo. Este es un talento que el consorcio Jintian contrató con mucho dinero. Si se atreven a tocarlo, se enfrentarán a todo el consorcio Jintian. Por favor. Ven conmigo a recibir al gurú de las acciones. Si se atreven a tocarlo, se enfrentarán a todo el consorcio Jintian. Señorita Sen. Sé que tú y mi hermano son compañeros de clase. Pero, ¿cómo puedes dejarte llevar por las emociones y abusar de tu autoridad? Dejando que mi hermano, que no sabe nada de finanzas, ocupe mi posición en el trabajo. Realmente es una compasión femenina, no es de extrañar que el señor Sen me haya enviado a entregar este pedido de 100.000 millones y disculparme con la familia Chu. Resulta que ya sabía que harías este tipo de maniobras por detrás. Chu Heng. Ya decía yo cómo pudiste conseguirlo. Resulta que fue trepando por las faldas de una mujer. ¡Qué descarado! Chuen, aunque tienes el respaldo de la señorita Sen, el talento que el señor Sen valora es Min Min. Tú no eres más que un payaso. Ni siquiera te das cuenta de cómo eres. Aeng, ya no sigas empecinado. Devuelve el dinero que te robaste, y además, arrodíllate y pídele perdón a Min Min. Mamá intercederá por ti. No voy a admitir algo que no hice. No lo haré. Yo. Realmente no cambias, ¿verdad? Y además, tráfico de información privilegiada por 30.000 millones, eres simplemente imperdonable. Hoy, en nombre del consorcio Jintian, eliminaré a esta plaga. ¡Qué gran audacia! ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Señorita Sen, te estoy dando esta oportunidad porque eres la hija de la familia Sen. Pero no lo olvides. El señor Sen es una persona que distingue claramente entre lo público y lo privado. Él nunca permitiría que un estafador como este se quede en el consorcio. Estoy limpiando este desastre por ti. No seas ingrata. ¿Y si no lo hago? Entonces no me culpes si no soy amable contigo. Vengan. Arresten a los dos. Chuen, estás acabado. Si quieres algo de mí, hágame a mí. ¿Qué clase de hombre es esa mujer? ¿Qué clase de habilidad es esa? Chuen, ¿por qué sigues resistiendo aquí? Sin la señorita Sen para respaldarte. No eres nada. Si hoy se atreven a tocarme un pelo, toda su familia Chu será exterminada. ¿Qué miedo tengo? A punto de morir y todavía hablas con arrogancia. El director se nos enviará pronto una orden de 100.000 millones. Y tenemos a alguien con Min Min. Un génie au Prador. Nuestra familia Chu se elevará al cielo. ¿Y tú? Espera a ir a la cárcel. ¿Están seguros de que esta orden de 100.000 millones realmente es para Chumin? Así es. El señor Sen personalmente le dijo a Tianquo que es un regalo para el dios de las acciones de la familia Chu. En todo el mundo, solo nuestro Min Min puede llevar el título de dios de las acciones. Correcto, no es para Min Min. ¿Acaso es para ti, pequeño adorable estafador? ¡Qué ridículo! Fingiendo ser importante. Veremos cómo te las arreglas cuando llegue el director Sen. Señorita Sen, sé que Chuen te ha cegado. Chuen no es más que un pequeño adorable. Si te pones de mi lado, te garantizo que haré que el grupo Jintian funcione sin problemas. Min Min. Hijo ingrato, ¿cómo te atreves a golpear a Min Min? Te mataré. Con este golpe, ni con 10 vidas podrías pagarlo. Con tu miserable vida. Min Min es el dios de las acciones contratado por el director Sen del grupo Jintian. Con solo su habilidad puede hacer que el grupo Jintian caiga. Señorita Sen,
También te aconsejo que cortes lazos con este pequeño adorable. De lo contrario, tú también estarás implicada. Así, creo que el que debería ser tratado eres tú. Hablas con arrogancia. Pronto seré el operador estrella del grupo Jintian. ¿Y tú? Solo podrás pudrirte en la cárcel. Chuen muere. ¿Quién se atreve a causar problemas en el territorio del grupo Jintian? El señor Sen está tan furioso con Min Min. ¿Acaso? No puede ser, ya sé, seguro que es el señor Sen. No conoce a Min Min. Cuando el señor Sen reaccione, seguro que le dará a Min Min una disculpa personal. Sí. Chuen, estás al borde de la muerte. Señor Sen, este es el pequeñín. Él repetidamente se ha hecho pasar por nosotros. Y además usando el nombre del grupo. Hizo transacciones ocultas de 30.000 millones. Ya le he dado una lección por usted. Dices que es un pequeñín. Así es. Este pequeñín es arrogante y presumido. Incluso golpeó y lastimó a nuestro Min Min. Esto claramente es no tomarlo a usted en serio. No respetarlo a usted, este tipo de pequeñín. Debería ser eliminado. Veo que todos buscan la muerte, Chuen. ¿Y qué si me ganaste en invertir en acciones? Tengo el respaldo del señor Sen, igual dominaré el mundo financiero. Siempre estarás bajo mi pie. ¿Están tan seguros de que el señor Sen lo respaldará? Cuidado, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata. ¿No nos respaldará a nosotros sino a ti? Veo que estás acostumbrado a ser arrogante. Realmente te crees el dios de las acciones. Tú, desgraciado. Aún fantaseas con que el señor Sen te aprecie. Mírate en el espejo, tu propia conducta. Aeng, mamá quiere ayudarte. Pero esta vez, realmente te pasaste. Rápido. Arrodíllate y pide disculpas a Min Min. Quizás Min Min aún te dejará una salida. Ustedes, grupo de desvergonzados, repetidamente ofenden a nuestro operador estrella de Jintian, Chuen. Realmente, morir 100 veces no es suficiente. Señorita Sen, mejor explícale rápido al señor Sen. Todavía proteges a este pequeñín. En un momento el señor Sen se enfurecerá y cortará la relación padre-hija contigo otra vez. Chuen, ¿no decías que cuando viniera el señor Sen, harías que me matara para expiar mi culpa? Vamos. Mátame. Min Min. Desgraciado. ¿Te atreves a ofender al dios de las acciones? Creo que estás harto de vivir. Señor Sen, ¿no habrá algún malentendido? Él es un ladrón que se aprovecha de su posición. Usó información privilegiada y arruinó a mi familia Chu. Este pequeño adorable, ¿cómo podría ser el dios de las acciones? Es cierto. El verdadero dios de las acciones debería ser nuestro Min Min. ¿Aún te atreves a ser insolente, Chuen? Es quien ayudó al grupo Chu en el mercado de valores, cuando estaban en el último lugar en Jingai. Y logró ascender al primer lugar, el dios de las acciones. Señor Sen, realmente no lo sabía. Chuen es el dios de las acciones, lo reconozco. Señor Sen, perdóname esta vez. Perdonarte. Espera a la próxima vida, a partir de hoy. Li Tianguo Será expulsado del consorcio. Y además, anunciaré una prohibición en la industria, llévenselo. Hermana. Cuñado, ayúdenme, tío. La familia Chu no solo perdió todo en el mercado de acciones. También ofendió al consorcio Jintian. Si no mueren, perderán la piel. El destino da vueltas. Ahora le toca a Chumin los suyos tener mala suerte. Es el karma. Si yo fuera Chuen, haría pedazos a estos ciegos e injustos. Y los daría de comer a los perros, y a ustedes, hoy. No solo recuperaré el pedido de 100.000 millones, sino que también les romperé las manos. Para que aprendan la lección. Señor Sen, somos la familia de Chu, por favor, considere. El rostro de Chuen. Perdónenos esta vez. Sí, ese. Soy la madre de Chuen. Él es el padre de Chuen. Ellas son las hermanas de Chuen. Todos somos la familia de Chu, si nos lastima. Chuen definitivamente se sentirá triste. Chuen, ven rápido a protegernos. Ustedes mismos causaron el problema. Asuman la responsabilidad. Chuen, ¿ya terminaste? Si nos lastiman, no volverás a entrar en la familia Chu en esta vida. Con esa familia Chu de basura, no solo en esta vida. Ni en la próxima, ni en la siguiente, jamás volveré. Aeng, somos tu familia. No puedes dejarnos morir y permitir que nos maltraten. Si no, mamá se va a desgarrar el corazón. Familia, ustedes consintieron a este hijo adoptivo. ¿Por qué no dijeron nada cuando lastimaba a Chu? Ahora que Chuen tiene dinero y poder, se arrastran como sanguijuelas. ¡Qué descarados! Si Chuen logró todo esto, ¿nosotros pusimos sudor y lágrimas? Sin nuestra formación financiera, sería un don nadie. Aeng, basta.
si no fuera por el talento innato de nuestra familia bursátil. Un campesino como tú, aunque trabajara 10 vidas, nunca lograría. Todo lo que tengo hoy Es fruto de mi intelecto. Y esfuerzo propio. Su familia Chu no tiene nada que ver. Todo lo que tengo hoy es fruto de mi intelecto. Y esfuerzo propio. Su familia Chu no tiene nada que ver. Hermano, fui yo quien robó el amor de los papás. Por eso te volviste despiadado. ¿Te los devuelvo? Ayuda a nuestra familia. Lárguense. Hermano, Basta. Si no fuera por nuestro apoyo estos años, tus robos y hasta acusar a Samia Minin, deberías pudrirte en la cárcel. Si Jintian Group supiera tu podredumbre interior, ¿te contratarían? Mentiras. Chuen jamás sería. Ese sinvergüenza que dicen. Es el salvador del conglomerado. ¿Quién se le oponga? ¿Se opone a mí? ¿Guardias? Golpéenlos. Señor Sen, hoy es mi graduación. no quiero a esta chusma molestando. Hágales el favor de echarlos. Chuen, Te hicieron tanto daño. No seas blando. Matarlos ensuciaría mis manos. totalmente, ya han perdido 3.000 millones. Ya están en problemas, échalos. Hermano, Chuen, No, por favor. Gracias, señor Sen. cariño. espera y verás. No te dejaré ir. Chuen, nuestro consorcio Jintian está dispuesto a ofrecerte el 50% de las acciones. El salario lo decides tú. ¿De verdad no lo consideras? ¿Unirte a nuestro consorcio como nuestro operador principal? Gracias por la oferta, señor Sen, pero últimamente. He visto a demasiada gente caer de las nubes al fango. Solo quiero vivir una vida sencilla y tranquila. Bien, respeto la decisión del señor Chu. Señor Sen, Estos 30.000 millones, me gustaría que los entregara a las familias afectadas por el mercado de valores. El mercado es volátil. Siempre hay inversores que sufren. Ayudar a uno es algo. Es mi pequeño aporte. No esperaba que a tu joven edad. tuvieras tal visión. Si alguna vez necesitas la ayuda del consorcio, estaremos aquí para apoyarte. Bueno, el consorcio tiene asuntos pendientes. Me retiro. Compañero, ya donaste esos 30.000 millones. Y te retiras. ¿Qué tal si vienes a casa conmigo? Yo te mantendré. Resulta que todo esto fue una obra. Dirigida y actuada por este cariño. ¿Qué tal si vienes a casa conmigo? Yo te mantendré. Bueno, un hombre y una mujer solos en una habitación no es apropiado. Compañero, No te niegues, no me importan las miradas de la sociedad. Solo me importas tú. Además, ya donaste esos 30.000 millones. Y no puedes volver a la familia Chu. Mejor ven conmigo. No es necesario, ahorre algo de dinero con trabajos temporales. planeo abrir mi propio estudio. Realmente eres un talento en el mundo financiero, ya tienes. Un plan para el siguiente paso. Está bien. Cuando abras tu negocio, seré tu primer cliente. Además, te ayudaré a promocionarlo. De acuerdo. Vamos. ¡Qué absurdo! Este hijo desobediente incluso permite que los extraños golpeen a su propio padre. Se ha vuelto loco. Nos hizo vivir en esta casa sucia y destartalada. Si los demás se enteran, se morirán de risa. El señor Se no sabe que esa pequeña encantadora le ha dado alguna poción mágica. Y por eso nos golpeó a todos. No puede ser. Ahora mismo voy a llamar para exponer los crímenes de Chuen. ¿Qué? Estamos en bancarrota. Chuen abrió un estudio. Esto. No es de extrañar que antes Chuen ganara fácilmente 30.000 millones. ¿Será que esos análisis de acciones que escribió antes realmente eran suyos? Fue él quien ayudó a nuestra familia Chu a darle la vuelta a la situación. Entonces, antes, por Min, lo tratamos tan mal. ¿No podría ordenar nuestra eliminación? ¿Nuestra familia Chu nunca podrá recuperarse? Papá, mamá, hermana mayor, segunda hermana, piensen en algo. No quiero vivir en esta casa destartalada toda mi vida. Papá, mamá.
Min, ¿dónde fuiste ayer? Mamá, siéntate primero. Hermana mayor, segunda hermana, tercera hermana. No se dejen engañar por nuestro hermano. Él no ganó 30.000 millones. Incluso el grupo financiero Jintian. Fue un teatro que él montó con la hija de la familia Sen. ¿Qué? Compañero, ¿también donaste esos 30.000 millones? ¿Y te retiraste? Vamos, ven a casa, yo te mantengo. Desgraciado. No aprendes lo bueno, solo lo malo, siempre con estas tácticas deshonestas. Pero alguien como el señor Sen, con su estatus, no podría. Rebajarse a actuar junto a Eng, ¿verdad? Mamá. Sendian es la hija del grupo financiero. Seguro que nuestro hermano le robó para engañar al señor Sen. De lo contrario, ¿cómo podría cancelarse? Seguro que el señor Sen descubrió que nuestro hermano es un fraude. Seguro que es este pequeñín, ha enfadado al señor Sen. Y nos ha perjudicado a todos. Nos ha dejado en esta situación tan lamentable. No voy a perdonarlo. Basta ya. Al fin y al cabo, es vuestro hermano pequeño. Lo único que busca con esto es llamar la atención de todos nosotros. Siempre y cuando ceda el estudio, todos nosotros. Le perdonaremos. Mamá, el estudio lo abrió el señor Chu. ¿No está mal que hagamos esto? ¿No es algo incorrecto? Hermana mayor, no protejas más a nuestro hermano. Esta carta de denuncia enumera los crímenes de nuestro hermano, estafar y robar a la familia Chu. ¿Qué? Ya me lo imaginaba. ¿Cómo es que Chueng puede abrir un estudio después de perder 30.000 millones? Resulta que el dinero es producto del robo. Es simplemente insolente y desalmado. No podemos permitir que este hijo desnaturalizado siga cometiendo fechorías. Si la disciplina familiar no puede hacer que enmiende su conducta, llamemos a la policía para que los inspectores le enseñen a ser honesto. Sí, llamaré ahora mismo a la policía. Para que devuelva todo el dinero que debe a la familia Chu. Pequeñín, esto es lo que te pasa por provocarme. Haré que pudras en la cárcel. Señor Chu, gracias por señalarme los pros y los contras. pude rectificar a tiempo y salvar el capital. Eres mi salvador. Menos mal que el señor Chu ayudó a recuperar los fondos. De lo contrario, seguiríamos perdiendo y acabaríamos pasando hambre. Gracias, señor Chu. Es mi deber. Como asesor financiero, mi responsabilidad es ayudar a los clientes a evitar riesgos y aumentar sus activos. El señor Chu es profesional. Irresponsable. En el futuro, confiamos en gestionar nuestros fondos con usted. Sí, confío. Que el señor Chu se encargue de todo. Por aquí, adelante. Compañero de mesa. ¡Feliz inauguración! Gracias. Compañero, siempre he tenido una duda. ¿Por qué no trabajas como operador senior en un consorcio? Y abres esta pequeña empresa haciendo de asesor técnico. ¿Esfuerzo que no se valora? Mi intención original de estudiar finanzas es ayudar a esos Pequeños inversores ignorados por los grandes conglomerados. Les brindo asesoramiento financiero profesional y servicios. La bolsa es un mar de tormentas. Aquí puedo ayudar a esos inversores minoristas a evitar algunas trampas. Cuantos más pueda ayudar, mejor. Compañero, eres todo un héroe. No me equivoqué contigo. Oficial. Es él. Este hijo indigno mío es un ladrón. Arréstenlo ya. Ya me parecía raro que ofreciera asesoramiento gratis. Resulta que codiciaba el dinero de nuestras cuentas. Este cabrón se hacía el elegante, pero resulta que Era un ladrón. Yo no fui. Aunque me muera de hambre, jamás ganaría. Dinero sucio. Eres un inocente de pueblo. Si no robaste, ¿de dónde sacaste? ¿dinero para abrir un estudio? No te excuses más. A Eng te señalamos. Por tu bien, entra y reformateate bien. Hola, soy el capitán del equipo de supervisión de Jingai. Recibimos una denuncia acusándote de robo. Por favor, coopera con la investigación. Imposible. No creo que Chuen haya cometido un robo. Debe ser un malentendido. Papá, siento que esto también debe aclararse primero. Hermana, Chuen antes, para apostar en bolsa. Hasta se atrevió a apuñalar a su hermano. Gente como él, ávida de ganancias y cegada por la codicia. No es raro que haga cualquier cosa. Hermano, es mi culpa. No debí ocultártelo antes. No te volverías tan loco por competir por el amor de papá, mamá y tus hermanas. Hasta cometer un crimen, hermano, no quiero verte equivocarte otra vez. Rápido, hay un ladrón. Deja tu falsa compasión.
El verdadero ladrón eres tú. Chumin. Deja tu falsa compasión. El verdadero ladrón eres tú. Chumin. No. Mentiras. Nuestro Min Min es tan responsable. ¿Cómo podría cometer un robo? No arrojes basura aquí. Desgraciado. No creas que echando la culpa a otro te librarás, te digo. Min Min es tu testigo del robo. No vas a escapar. Aen, si quieres que alguien se haga cargo de tu crimen, Mamá puede ir a la cárcel por ti, pero ahora la evidencia es clara. No tenemos otra opción. Confiesa rápido. No voy a confesar algo que no hice. No dejaremos escapar a un criminal, rastreando cuentas bancarias. descubrimos que el criminal retiró dinero el 25 de septiembre, en el cajero automático de la sección Wanjian. En ese momento había un coche cerca. Solo necesitamos revisar la cámara del coche, y sabremos quién es el criminal. Vamos a ver. Este criminal seguro es este chico. Yo claramente destruí las cámaras de seguridad alrededor. Si la cámara del coche realmente captó mi cara, estoy acabado. No hace falta ver. Estoy dispuesto a asumir la culpa por mi hermano. Sí, si me arrestan. Nadie ayudará a las hermanas con el análisis de acciones. Nadie ayudará a la familia Chu a recuperar su gloria en el mercado de valores. Chumin, eres un gran actor, pero cualquier persona normal. No creería tus mentiras. Desgraciado. ¿No vas a confesar ya? Compañero inspector. Min Min lo he visto crecer desde pequeño. Es una persona honesta y respetuosa de la ley. Creo en él. No haría algo como robar. No es cuestión de creer. Necesitamos evidencia. Reproduzcamos la cámara del coche ahora mismo. Amplíenla. No se ve nada claro. El vídeo sí captó al criminal. Pero este coche ha estado fuera de servicio durante 3 años. Los componentes internos de la cámara del coche están desgastados. Por eso el vídeo no es claro. Esperen. Chueng, el reloj en la mano del criminal. ¿No es el que mamá te regaló? Sí, este chico. Siempre lleva ese reloj. Definitivamente es él. ¿Solo por un reloj están seguros de que soy yo el ladrón? Aen, no te excuses. Ese reloj Rolex Submarine. Te lo regalé en tu ceremonia de mayoría de edad. Es el único en todo el país. ¿En serio? ¡Qué lástima! Nunca he usado ese reloj. Porque Chumin me lo robó hace tiempo. Basta. Hasta ahora, una y otra vez. Calumniar a Min Min. Los modales y las reglas que te enseñó nuestra familia Chu durante estos 3 años. ¿Los has tirado a los perros? Compañero inspector, toda nuestra familia puede probar. Que Chueng es el criminal. Por favor, arréstele de inmediato. Compañero inspector, confío en el carácter de Chueng. Incluso donó 30.000 millones. Trabaja como asesor financiero sin cobrar, alguien tan altruista como él. ¿Cómo podría cometer un crimen? Si no me creen, pregúntenles a ellos. No estoy tan seguro, tal vez algunos se esconden muy bien. Sí, ¿a quién no le gusta el dinero? Creo que solo nos está engañando para que carguemos con el problema. Y así cubrirse a sí mismo, HM. Compañero inspector, la evidencia está en manos del criminal. Para un delincuente habitual como este, deberían sentenciarlo severamente. Chueng, por favor, coopera. Déjanos ver tus manos, hermano. Solo confiesa, si te descubren estás acabado. No he hecho nada malo, ¿por qué debería tener miedo? Fingiendo. Hoy les mostraré a todos la verdadera cara de este pequeño encanto. ¿Dónde está el reloj? ¿A dónde fue? Este Rolex Submarine ya está en las manos de su querido hijo. Su querido hermano menor, Chumin. No. ¿Cómo es posible? ¿Quién va a creer eso? Creo que solo estás celoso. Min Min es excelente. Solo quieres arrastrarlo contigo. ¿Cómo puedes ser tan malvado? Meng Meng. Saca tus manos y muéstralas a todos. Tapándole la boca a este pequeño encanto. Yo. Min Min, no tengas miedo. Mamá está aquí para defenderte. Desde que me reconocieron en la familia Chu. Me han considerado sucia, indigna de cosas buenas. Incluso cuando Chumin me robaba. Ustedes hacían la vista gorda. ¿Lo han olvidado?
Este fue nuestro regalo de cumpleaños para ti. Gracias, papá. Papá, mamá, necesito un reloj para operar en la bolsa. ¿Me lo regalan? Claro, claro, si Min Min lo quiere. Tu hermana incluso te daría su vida. Dámelo. Basta, no lo arrebaten. Min Min necesita ese reloj para operar en la bolsa. Mamá, yo. Resulta que Chuen. En la familia Chu vivía tan miserablemente. Es decir, Aeng nunca tomó ese reloj. La cámara del coche captó al ladrón. No es él. ¿Acaso hemos malentendido a Chuen? El ladrón es Min Min. No es mi hermana, no soy yo. El ladrón grita para atrapar al ladrón. Siempre he pensado que el señor Chu fue injustamente acusado. Toda su familia está protegiendo a este hijo adoptivo. Realmente están ciegos. Los hechos demuestran que Chuen fue injustamente acusado. ¿Qué más tienen que decir? No, no es así, créanme. Mi hermano incluso puede hacer trampa en el mercado de valores. Seguro que consiguió un reloj falso para incriminarme. Este hijo desobediente, lleno de mentiras. ¿Quién dude de Min Min? Que no me reconozca como padre. Es cierto, Min Min puede ganar dinero fácilmente en el mercado. Él no necesita robar con medios tan bajos. Aeng, ¿lo hiciste a propósito? Le diste el reloj a Min Min para vengarte de nuestra indiferencia hacia ti y culpar a Min Min del crimen. ¿Cómo puedes ser tan malvado? Realmente me has decepcionado. Chuen, incluso si eres el hijo biológico de la familia Chu. ¿Qué importa? Ellos todavía creen en mis palabras. Tu decepción no vale nada para mí. En sus ojos. Soy un criminal incorregible. Todo lo que hago está mal. Sus prejuicios hacia mí son más altos que el cielo. Más profundos que el mar. Compañero inspector, este tipo de escoria. Debería pudrirse en la cárcel para que no vuelva a hacer daño. Chuen, no vamos a acusar injustamente a un inocente. Pero dado que la evidencia anterior apuntaba a ti, si quieres demostrar tu inocencia, debes presentar alguna evidencia nueva y contundente. Puedo testificar por Chuen. El 25 de septiembre. Chuen estuvo en la biblioteca de la escuela. Dándome clases, no se movió de mi lado. No tuvo tiempo de cometer el crimen. Si no me crees, puedes investigar en la biblioteca. Bien, vamos a verificarlo ahora. Si realmente tienes una coartada, definitivamente te limpiaremos el nombre. Si Chuen realmente tiene una coartada, estoy acabado. Camarada inspector, no se dejen engañar por él. Él fue quien lo hizo. Verificar es solo desperdiciar recursos policiales. Chuen, deja de luchar en vano. ¿Por qué tanta prisa? Más bien, ustedes están protegiendo a Chumin. Ninguno se escapará. Según nuestra investigación, el 25 de septiembre. Chuen realmente estaba en la biblioteca. Y su hora de devolución del libro coincide. ¿Cómo es esto posible? Ustedes, vendidos por el hijo adoptivo y aún contando dinero por él. Solo esperen pudrirse en la cárcel. Ustedes difamaron maliciosamente a Chuen, protegiendo a un criminal. Ahora vengan conmigo para la investigación. Hermano, sé que me odias. Pero, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Y conspirar con extraños para inculparme. Así es. Este Senyan y Chuen siempre han sido cómplices. Entonces definitivamente están confabulados. Fabricando una coartada falsa para él. Aen, aunque me gustaría ayudarte con un falso testimonio. Pero Min Min siempre estuvo en casa. Él no tuvo tiempo de cometer el crimen. Así que mamá no podría mentir por ti. Chuheng, ¿realmente estabas en la biblioteca con las señoritas en ese día? ¿Crees que si digo que sí, me creerás? Chuen, por más que trates de excusarte. No escaparás de la perspicacia del inspector. Solo confiesa ya. Total, el registro del coche ya está dañado. Mientras yo siga insistiendo en este pequeño, nadie podrá probar que fuiste tú. Chuen, estás acabado. ¿Será Chuen el criminal? No coludí, la gente de la biblioteca de la escuela puede probar. Que Chuen es inocente. La señorita Sen tiene demasiado poder. ¿Quién en la universidad no te obedece? ¿Lo sobornaste? Esta maldita chica, antes por este ingrato. Ahora está haciendo un falso testimonio por él, no es sorprendente. El flujo de la cuenta manipuló 8 millones, una cantidad significativa. Y será severamente castigado, señorita Sen. Piensa bien antes de hablar. Senyan no sabe mentir. No la presionen. Chuen, si no quieres involucrar a tus seres queridos,
Entonces confiesa todo y podrás recibir un trato más indulgente. Vamos. Puedo cooperar, pero no admitiré lo que no hice. ¿Aún eres terco ante la muerte, compañero inspector? ¿No tienen departamento de reparación técnica? Muéstrenos ya la verdadera cara de este adorable. Arréstenlo. Hermana. Todo es mi culpa por no haber detenido a mi hermano antes. Realmente no soporto ver el proceso del crimen de mi hermano. Mejor no lo reparen. Chumin, no soportas verlo. ¿O temes que la persona en el vídeo reparado seas tú? Basta, Min Min solo piensa en ti. Si no lo aprecias, al menos no lo calumnies. ¿Se te comió el perro la conciencia? Aeng, mamá no te educó bien. Reformate bien à d'entre vous. Toda la familia no te abandonará. Por favor, no causes más problemas. Acaba de llamar el departamento técnico. Dice que ya repararon la cámara del auto. Acaba de llamar el departamento técnico. Dice que ya repararon la cámara del auto. Xiao Li, ocúpate de esto. Genial, Chuen. Cuando salga el vídeo. Veremos cómo siguen calumniándote. ¿Calumnias? Esto es pura evidencia de su crimen. Está acabado. Tras ver el vídeo, los primeros arrestados serán ustedes dos. No miren, fui yo. Si alguien debe ir a prisión, que sea yo. No soporto ver a mi hermano seguir equivocándose. Chuen, ¿no te rendirás? Si no. Renuncio a tener un hermano tan interesado. Min Min, no necesitas arruinar tu futuro por otros. Mamá daría su vida antes de dejarte sufrir injusticias. Haré que vea ese vídeo. Bien. Este rebelde debe rendirse hoy, ¿no? No abras ese vídeo o estoy perdido. Hermano, ¿realmente quieres que tu crimen se haga público? Los Chu son legado en bolsa. ¿Quieres que la familia se vuelva burla del mundo financiero? Chumin. ¿Tienes miedo de que el criminal capturado aquí seas tú? Estás mintiendo. ¿Qué está pasando? ¿No se había arreglado ya este vídeo? ¿Por qué todavía no se ve claro? El archivo de vídeo es demasiado grande. Todavía se está analizando. Pronto tendremos el resultado. Chuen, la evidencia estará clara en un momento. Si fuiste tú, confiesa ahora. Y podrías obtener un trato más indulgente. No soy yo quien necesita un trato indulgente. Hermano, ¿por qué me miras así? Confiesa rápido. Si no lo haces, será demasiado tarde. Chumin. ¿Por qué estás tan ansioso porque Chuen confiese? ¿Acaso el verdadero criminal eres tú? ¿Tonterías? Min Min nunca haría algo ilegal. Min Min no es capaz de cometer un delito. Si Min Min fuera el criminal. Yo mismo lo llevaría a la cárcel. Pero eso es imposible. En este vídeo, es Chuen. Bien. Entonces, ya veremos. No podemos permitir que este vídeo se publique. De lo contrario, estoy acabado. ¿Qué? ¿Quieres destruir la evidencia? Hermano, no sé de qué estás hablando. Solo no quiero que sigas cometiendo errores. Min Min, deja de aconsejar a este pequeño. La evidencia saldrá pronto, no podrá escapar. Aen, sigues sin arrepentirte. Mamá está muy decepcionada contigo. Decepcionada. Entonces, abran bien los ojos y miren. ¿Quién es realmente en este vídeo? Sí, esta escena, amplíenla, no la suelten. Sí, esta escena, amplíenla. No la suelten. Min Min. ¿Cómo puede ser Min Min? Está mal, debe ser un error. ¿Cómo puede ser Min Min? Debería ser Chuen, ese inútil. Como era de esperar. Solo creen en lo que piensan que es la verdad. La evidencia es clara. El que cometió el delito es Chumin. ¿Qué más tienen que decir? ¿Acaso hemos estado equivocados todos estos años? Ese buen chico es Aeng. Como siempre, el ladrón grita, al ladrón. Hizo algo malo y luego lo culpa a otro.
Esa persona despreciable y sinvergüenza merece morir. Hermano, si no quieres ir a la cárcel. Estoy dispuesto a ir por ti, pero ¿cómo pudiste? ¿Sintetizar un vídeo para culparme? Sintetizar un vídeo. El corazón del hermano menor. Duele. Chumin, deja de actuar. Cualquier persona normal no creería tus tonterías. Papá te cree. Este vídeo definitivamente es falso. Min tiene un carácter tan recto. ¿Cómo podría hacer algo así? También puedo testificar que este pequeño es experto en manipulación. ¿Y este video? Lo sintetizó con facilidad, ¿no? La autenticidad del vídeo necesita una evaluación técnica. Antes de que salgan los resultados. Ustedes dos deben quedarse en Jingai para cooperar con la investigación. Si abandonan Beijing sin permiso, serán acusados de obstrucción a la justicia. Retírense. Chuen, voy a contestar una llamada. Chuen, te lo digo. La justicia es implacable. No puedes escapar. Si quieres ladrar, hazlo afuera. Mi pequeño templo no puede albergar a... Estos pequeños encantadores son piel humana. Te has revelado. Te has revelado, insolente. ¿No respetas a tus mayores y te atreves a golpear a la familia? Eres completamente anárquico. ¿Dónde está la educación que te enseñé? ¿Y las reglas que te enseñé? ¿Se las diste de comer a los perros? No tengo educación, no tengo reglas. Es exactamente como dices. Se las di de comer a los perros. A partir de hoy, no tienes un hijo. Cuando salgan los resultados de la evaluación del vídeo de la policía, voy a hacer justicia y te enviaré a la cárcel. No me importa. De todos modos, ya no soy tu hijo. Tú. Bueno, Chuen. Hiciste todo esto, incluyendo cometer crímenes, solo para aumentar tu importancia a nuestros corazones. Eso es, Aang no tiene mal corazón. Solo está haciendo berrinches para que lo notemos más. Todos, no le hagamos caso, no le hagamos caso. Además, nuestra familia Chu tiene una deuda de 3.000 millones. Podemos usar su estudio para revivir. Y así pagar toda la deuda. Sí. Dado que este pequeño todavía tiene algo de utilidad, te daré otra oportunidad de servir bien a toda mi familia, pero debes preparar el banquete más caro y convocar a toda la familia para que te disculpes delante de todos. Podría considerarlo. Darte otra oportunidad de ser mi hijo. A Chuen. No te alegres demasiado. Aunque hoy has enfadado a papá y mamá, y has hecho que Min sufra. Pero seguimos siendo una familia. Estamos dispuestos a darte una oportunidad para enmendar. ¿De acuerdo? Enmendar. Al. ¿Qué quieren que haga para enmendar? Hermana mayor. Mañana es justo la reunión de compañeros. ¿Qué tal si el hermano organiza un banquete en la sala suprema de Fuxiao Yun Pavilion? Prepara un banquete. Es el hotel más exclusivo de Jingai. Una simple botella de vino cuesta millones. Sí, nuestra familia Chu ha dominado el mundo financiero durante 30 años. Y ni siquiera hemos podido reservar en un hotel así. Solo quiero recuperar la dignidad que la familia Chu perdió en Aida. Sí. Si el hermano cree que no lo merecemos, entonces olvídalo. Min tiene razón. Este hijo desobediente ha hecho que nuestra familia Chu pierda toda la dignidad en el mundo financiero. Debemos recuperar nuestra reputación. Min. Mañana haré que seas el centro de atención en toda la escuela. Sí. ¿Qué más? Aen, no pedimos mucho. El nivel del banquete será de 1 millón. Y con los mejores alimentos y bebidas. Y además, debes arrodillarte y disculparte delante de todos. Entonces te dejaremos volver a la familia Chu. Te prometo que en el futuro te daré más cariño. Terminaron? ¿Se les ha metido agua en el cerebro? Chuen. Sé que la señorita Sen estaba aquí antes. Y te daba vergüenza inclinarte ante nosotros. Pero ahora solo estamos los de la familia Chu. ¿Podrías dejar de fingir? Fingir. ¿Qué se creen los Chu?
No valen ni mi esfuerzo, y encima te atreves a discutir. Chuen, que sepas que estás cometiendo un delito. Si no te perdonamos, la policía te procesará. Aprovecha esta oportunidad. Es la última que te damos los Chu. La última oportunidad. Recuérdalo bien, el banquete de mañana. Debes organizarlo perfectamente. O si no, nos enfadaremos mucho. Ja 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 ja. Vámonos. Unos pequeñines adorables. Compañero, lo siento. Es mi culpa no haber parado a esos indeseables, arruinaron tu inauguración. Ahora mismo voy a ajustar cuentas con ellos. No es culpa tuya, ya me has ayudado mucho. Además, no quiero tener más relación con los Chu. Respeto tu decisión. Ah, por cierto, mi padre oyó hablar. ¿De qué asesoras a pequeños inversores? Le conmovió todos estos años. Ha visto a demasiados accionistas perderlo todo. Así que también quiere unirse a tu taller. Cumple el deseo del anciano. Vale. Genial. Mi padre ha preparado un banquete de colaboración en el Salón Imperial de Xiaoyunge. Mañana tienes que venir. Bien, espérame un momento. Toma. Esto es un regalo de colaboración para el señor Sen. Entrégaselo de mi parte, espero que le guste al anciano. Mi padre siempre ha querido esta estatua de Lontin. Pero es la obra final del maestro Jianzuo. Es demasiado valiosa. No puedo aceptarla. Si es su obra final, más razón para dársela al destinado. Además, debo agradeceros vuestro apoyo. ¿Y ayuda a mi taller? Vamos, acéptala. Gracias, Chuen. Ahora mismo la coloco en el lugar más visible del salón. Cuando la vea el anciano, se pondrá muy contento. Bueno, ahora me voy a ocupar. Poned inmediatamente esta estatua de Lontin en el lugar principal del banquete. Poned guardias especiales, sin mi permiso. Nadie puede tocarla y además... investigad todo lo que le pasó a Chuen. En la familia Chu estos 3 años. Como el mejor hotel de Qinghai, no defrauda. Aquí el Lafite es interminable. ¿No estaban los Chu arruinados? ¿Cómo pueden permitirse esto? El Salón Supremo del Pabellón Jiuxiao es realmente impresionante. Chumin tiene mucha suerte. Tiene unos padres y hermanas que la miman mucho. Sus compañeros de clase millonarios la invitan cuando ella lo pide. Realmente envidiable. Este pequeño es de los que dicen una cosa y piensan otra. Haz que nos organice una fiesta de disculpas. Y realmente lo está haciendo muy bien. Sí. El Salón Supremo es un símbolo de poder en Qinghai. Incluso con dinero, no podrías reservarlo. No me lo esperaba. Pero Chuen lo consiguió. Realmente lo subestimamos antes. Ya lo dije. Este pequeño solo quiere complacernos. Con solo echarle una señal, vendrá como un perro. Y nos moverá la cola. Seguro que nuestro hermano organizó esta fiesta para complacernos. Probablemente vendió su estudio e incluso pidió un préstamo. Los próximos días no serán fáciles para él. Pero es culpa suya. No podemos perdonarlo solo porque sea patético. De lo contrario, se subirá a la para. Y seguirá con ese juego de atraer y rechazar. Después de todo, Ain es de nuestra familia Chu. Solo fue un momento de confusión. Si se arrodilla y hace 100 reverencias, podemos dejar el asunto pasar. Chumin, esto es demasiado lujoso. Este lafite, esta langosta australiana, equivalen a varios meses de mi salario. ¿Podemos comer todo lo que queramos? Nunca he probado esto. Esto para mí es como una gota en el océano. Hoy todos pueden comer y beber a sus anchas. Todo corre por cuenta de Chumin. ¡Qué prestigio! Total, no es mi dinero. Ese pequeño me hizo quedar mal, así que tiene que pagar. ¿Por qué Chuen no ha llegado todavía? Este pequeño se atreve a llegar tarde hoy. No nos tiene en absoluto en cuenta. Si no llega en los próximos 3 minutos. No asistiremos a la fiesta. Y él
nunca más intentará complacer a nuestra familia Chu. Señor Chu, poder colaborar con usted. Ya es un gran honor. No esperaba que me regalara algo tan valioso. Estoy ansioso por ver la obra final del maestro Jianfuo. Es lo mínimo que puedo hacer. Ustedes entren primero, voy a hacer una llamada. Bueno. Ya descubrimos su estrategia de hacerse el desinteresado. Y aún finge indiferencia todos los días. Para mí solo es un tontito. Eng debe estar ocupado con su estudio. Después de todo, ahora es el jefe. Es normal que ponga un poco de distancia. ¿Con ese estudio financiero tan pequeño que tiene? Ante nuestro Min, el genio de las inversiones, él no es nada. Te digo, si no viene pronto, jamás entrará en la familia Chu. ¿No es la reunión de compañeros que organizó Chumin? ¿Cómo se convirtió en banquete de negocios? Pensé que Chumin se había enriquecido. Resulta que nos trajo a comer gratis en el evento de otros. Él no tiene vergüenza, pero yo sí. Mama. Papa. ¿Será que mi hermano no quiere disculparse? Mira. Puso a propósito esta estatua de mal augurio aquí. Quiere condenarme a nunca levantarme. Es mi culpa por consentirlo antes. Si no, No se atrevería a maldecir a nuestra familia. Ming, tranquila. Mamá lo hará pedirte perdón. ¿De qué sirven disculpas? este maldito irremediable, con sus trucos de magia negra. Hasta esta última oportunidad de complacernos la desprecia. Vergüenza debería darle. Destrúyela, tontito. Hacerme pasar vergüenza frente a tanta gente. No te dejaré ir tan fácil. Alto. Chuen, si quieres agradarnos, Organiza bien la reunión de Min. No uses métodos baratos para asquearnos. A square a Min. Heng. Si odias a alguien, ódiame a mí. Deja de lastimar a Min. No pierdan tiempo. Les advierto, esto es un regalo. Para el señor Sen. Dejen eso ahora. Parece que al tontito le importa mucho esta estatua. pero cuanto más la quieres, más la destruiré. Min, ¿estás bien? Hermana, Chuen, si estás enfermo, ve a tratarte. no lastimes a nuestro Min. ¿Qué estás haciendo? Todo es mi culpa por actuar por mi cuenta y destruir ese objeto maldito. Para proteger a mi hermano, por favor no lo culpen. Eres un desgraciado. Mira cómo Min siempre piensa en ti. Si no lo aprecias, al menos no te atrevas a actuar así. Eres peor que un animal. Cállate. Esta es la última obra del maestro Jianfuo. Es invaluable. Es la estatua favorita de mi padre. ¿Cómo se atreven a destruirla? Están buscando la muerte. Señorita Sen, ¿a quién estás amenazando ahora? Hoy este lugar es para la fiesta de compañeros de Min. Pusiste ese objeto maldito aquí para asquear a todos. Min lo destruyó. Es lo correcto. Ni siquiera pueden manejar una pequeña fiesta. Eres un desastre. ¿Por qué no te arrodillas ya? Y le pides perdón a Min. De lo contrario, nunca te perdonaré. ¿Verdad? Entonces abran bien los ojos y miren. Esto es la ceremonia de firma entre el señor Sen y yo. ¿Qué? Ceremonia de firma. Chuen, no digas que no te lo advertí, hoy. Es la última oportunidad que te damos para complacernos y servirnos, así que retírala. Ese juego de indiferencia. Complacer. ¿Ustedes se lo merecen? Así es, hoy es la ceremonia de firma entre Chuen y... El consorcio Yintian. ¿Por qué no se van ya de la fiesta? Hermano, En la ceremonia de graduación ya me humillaste. Y ahora en mi reunión de compañeros quieres hacer lo mismo. Haciéndome perder la cara. ¿De verdad no puedes soportar tener un hermano como yo? Aen, ¿no te das cuenta? hoy es la reunión de graduación de Min. Una vez en la vida, la reunión de graduación. Y la has arruinado por completo. Eres un desgraciado. Esta buena reunión de compañeros. La has convertido en una cena de negocios. Vienes a provocar a Min, ¿eh? Eres muy mezquino. Hoy tienes que arrodillarte. Pídele perdón a Min postrándote. ¿Por qué?
En la ceremonia de graduación, él fue el que no tuvo suficiente habilidad. Perdió en la bolsa contra mí, y ahora viene a meterse. Arruinó mi salón de banquetes. Hoy, si alguien tiene que arrodillarse, debería ser él. Arrodíllate y pídeme perdón. Eres un hijo desobediente. ¿Te atreves a desafiarme? Bien. Hoy voy a castigarte severamente con las reglas de la familia. Xian, Lan, sujétenlo. ¿Qué están haciendo? Esposo, dale unas 20 golpes para que aprenda. Después de todo, Eng también es hijo de nuestra familia Chu. No lo lastimes demasiado. Chuen, arrodíllate ahora mismo. Arrodíllate y pide perdón, para evitar el sufrimiento físico. Los que deberían disculparse son ustedes. Eres un desgraciado. Eres incorregible, lleno de mentiras. Has arruinado a nuestra familia Chu. Hoy, voy a castigarte severamente con las reglas de la familia. ¡Qué descarado! Papá. ¿Cómo se atreven a romper mi estatua favorita? E incluso... ¿A atacar al señor Chu y a mi preciosa hija? Les voy a cobrar esta deuda. Pensé que la familia Chu era muy generosa, pero resulta que hasta la reunión de compañeros fue prestada. ¡Qué vergüenza! Si no tienen dinero, ¿por qué se meten con gente importante? Creo que aunque no muera, voy a sufrir mucho. Señor Sen, soy el gurú de la bolsa de la familia Chu. Chumin, este arrogante, despreciable sinvergüenza, para impresionarnos. Usó su salón de banquetes para presumir. Debe castigarlo severamente. ¿Quién te crees que eres? Hoy es mi banquete de colaboración con Chu. ¿Cómo es posible? Chuen. ¿Cómo puede colaborar con el señor Sen? Debe ser que Chuen quiere lucirse. Quiere usar mi informe de prácticas para pedirle colaboración al señor Sen. No sigas cometiendo errores. Dile al señor Sen la verdad sobre tus falsificaciones. Soy honesto y recto. Nunca he falsificado nada. Basta ya. Deja de arruinar a mi familia Chu, señor Sen. Este maldito hizo un desastre en su pasantía en nuestra empresa. Si colabora con él, es como tirar el dinero al agua. Así es, vi con mis propios ojos a Chuen. No sabe nada. Y copió el informe de Min Min. Incluso si quiere colaborar, debería buscar a Min Min, un genio de la operación como él. Todos, presten atención. El que no sabe nada y copia es Chumin. Ustedes, ciegos, no aprecian a Chuen. El verdadero dios de las acciones y lo dejan como conserje en el grupo. Son realmente estúpidos. ¿Qué? Ese informe de pasantía lleno de errores y sin lógica. Es de Min Min. Antes pensaba que Chuen no entendía de operaciones. Por eso lo mandé a limpiar. No es así. Quería ayudar a mi hermano. A ganar su reconocimiento, pero no pensé que mi buena intención resultaría mal. Esos días estaba ayudando a las chicas a escribir notas de análisis, por eso descuidé el informe de pasantía y culpé a mi hermano, Chumin. Cualquier persona normal no creería tus tonterías. Papá te cree, tu hermano también quería ayudarte, deja de hablar mal de él. A En, antes apuñalaste. A Min Min y él no te culpó. Muestra lo bueno y comprensivo que es. No te quejes. ¿Yo quejarme? El que apuñaló a Chumin. Fue el mismo. Imposible. Lo vimos con nuestros propios ojos. Fuiste tú quien apuñaló a Min Min. Chuhen, ¿quién normal se apuñalaría a sí mismo? Haz esto. Apuñálate delante de todos. Y creeremos tus tonterías. No es de extrañar que la familia Chu esté arruinada. Ustedes. Ciegos y tontos, los venden y aún cuentan el dinero. Tú. Este vídeo es la prueba de que Chumin se apuñaló a sí mismo. Para incriminar a Chuen, incluso se apuñaló a sí mismo para culparlo. Tu corazón es realmente malvado.
Chuen estos años. Debes haber sufrido mucho, ¿verdad? Todos estos años. Hemos malentendido a Aen. Fue Min Min quien lo orquestó todo. Aen, mamá no sabía de esto antes. No fue intencional favorecer a Min Min. ¿Podrías perdonar a mamá, por favor? Esto. Pardonar. Entonces todo el sufrimiento que he pasado con mi enfermedad mental. ¿Se puede borrar así como así? Aen, ¿de dónde vienen esas heridas en tu brazo? Chumin y Chuen. Cada vez que iban al psiquiátrico, contrataban a alguien para golpearlo. Él ha estado sufriendo todo este tiempo, ustedes no merecen ser sus padres. ¿Qué? Cada vez. Chuen fue enviado al psiquiátrico. Un total de 11 veces. ¿Con qué tipo de fuerza de voluntad logró sobrevivir? Chuhen. Deja de buscar compasión. ¿A quién quieres impresionar? Te lo digo. ¿Crees que lo van a creer? Hermano, me equivoqué. Después de eso, me arrepentí mucho. Aléjate de mí. Eres realmente repugnante. Chuen, Min Min se ha humillado tanto para rogarte. ¿Crees que esto tiene sentido? Sí, tener un hermano tan malvado como tú. Es realmente una vergüenza para mí. Chumin, estás acusado de robo intencional. Por favor, ven con nosotros para ser investigado. Papá. Mamá, hermana mayor, segunda hermana, tercera hermana, sálvenme. Oficial de inspección, ¿no te estarás equivocando? Chumin siempre ha sido respetuoso de la ley. Él nunca haría algo ilegal. Según el análisis del departamento técnico, el vídeo no muestra. Signos de ser sintetizado, la evidencia es clara. Además, según nuestra investigación, está acusado de lesiones intencionales. El caso es grave, por favor no interfieras con nuestro deber. ¿Qué? Todo esto antes. Fue obra de Chumin. Y nosotros siempre hemos estado culpando a Chuen. Papá. No quiero entrar, si entro. Nadie ayudará a mis hermanas a analizar las acciones. La familia Chu nunca se levantará, papá. El ascenso de la familia Chu depende de Min Min. Como el hijo mayor de la familia Chu, debes asumir esta responsabilidad. Admite rápidamente este crimen. Y toma la culpa por Min Min. Ya corté relaciones con su familia Chu. los asuntos de su familia Chu no tienen nada que ver conmigo. Basta, Chuen. Min Min sabe de acciones. Y llevará a nuestra familia Chu a la cima nuevamente. Y tú, pequeño, no eres digno de compararte con él. Si hoy Min Min entra, nunca te perdonaremos. ¿Realmente están seguros? ¿De que Chumin es el dios de las acciones? Claro que es Min Min. ¿Acaso eres tú? Este. Es un informe de comparación de escritura. Prueba que las notas de análisis de acciones anteriores son de Chuen. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿El dios de las acciones es Chuen? Chumin, ¿nos has estado engañando todo este tiempo? Hermana mayor. Hermana mayor. Si no fuera por ti. Nuestra familia Chu ya habría ascendido. Yo ya estaría en la cima, solo por debajo de 1. Todo es tu culpa. Hermana segunda. Eres la que más me quiere, hermana segunda. No tengo un hermano mentiroso y codicioso como tú. ¿Se atreven a molestar a nuestro socio, el consorcio Jintian? No los perdonaré. Compañero inspector, aquí hay miles de pruebas. De los crímenes de Chumin, por favor investigue a fondo. De acuerdo. Papá, sálvame, todo lo que hice fue por la familia Chu, papá. Tus malas acciones son imperdonables. Me has decepcionado mucho. Si aún tienes algo de conciencia. Ve a disculparte con Aen. Hermano, me equivoqué, eres magnánimo, ¿me perdonas? Me equivoqué. Es demasiado tarde. Espera a pudrirte en la cárcel.
Y todo el sufrimiento que Chuen ha pasado estos años. También te lo haré probar. Levántate y ven con nosotros para la investigación. Papá. No quiero ir a la cárcel. Soy tu hijo y el hijo de tu amor platónico. Si voy a la cárcel, mi madre no descansará en paz, papá. ¿Qué? Chumin es el hijo ilegítimo de papá. Calate. Maldito. Calate. Calate. Chuoiren, Chumines. ¿Tu hijo ilegítimo? Solo cometí un error que cualquier hombre cometería. Eres desvergonzado. Cambiaste a mi hijo con el hijo de tu amor platónico. Lo criaste a mi lado y me lavaste el cerebro. Oprimiste a Eng. ¿Cómo puedes ser tan malvado? Ya me tienes a mí. La madre de Min solo ocupó mi corazón. ¿Qué más quieres? Cría al hijo de tu amor platónico durante 18 años. Arruiné a mi hijo de 18 años. ¿Eres humano? Esposa, ¿puedes dejar de ser tan quisquillosa? Solo perdiste a un hijo. Pero la madre de Min perdió toda la felicidad familiar. Te voy a matar. Mamá, Eng, lo siento. Mamá sabe que se equivocó, lo siento. No importa. De todos modos, ya no los considero familia. Chuen, Si no te importa. Todos somos tu familia. Lo siento. El señor Chu esta vez se alió con el consorcio Jintian. ¿Planeas causar un mayor impacto en el mercado secundario? El estudio de Chuen en el futuro. Se retirará gradualmente del mercado secundario para enfocarse en apoyar la economía real y espero que más instituciones puedan volver a la inversión de valor y mantener el desarrollo saludable del mercado financiero. Pero creaste un milagro en el mercado financiero, ¿retirarte así? Es una lástima. Estos años he visto demasiadas tragedias. Los llamados milagros financieros son solo sesgos de supervivencia. Solo ven al 1% de los ganadores. Pero no ven al 99% de los pequeños inversores, que, debido al fracaso de sus inversiones, perdieron todo y se suicidaron. El mercado de valores tiene riesgos, inviertan con precaución. No dejen que un juego de números ilusorio arruine su vida. Hermano, realmente sabemos que nos equivocamos. Todos estos días, en todo momento, nos hemos estado reflexionando. Sobre todo lo que hicimos mal. Y también sobre Chumin. Desde que entró en prisión, luchó con los criminales. Y fue golpeado hasta la muerte. Todo esto es lo que se merecía. Desde que mamá entró en el hospital psiquiátrico. No ha dejado de murmurar tu nombre. Hermano, antes fuimos nosotros. Los que fuimos cegados por Chumin. Así que, por favor, perdónanos. Ya hemos eliminado a Chumin del registro familiar. A partir de ahora eres nuestro único hermano. No los perdonaré. Tampoco tengo hermanas basura como ustedes. Lárguense. Hermano. Vámonos.